Bienvenidos a una nueva clase de análisis económico de los mercados turísticos. Mi nombre es Germán Herrera y el tema que vamos a ver hoy es diferentes herramientas para medir el impacto del turismo en la economía. Empecemos por hacer algunas preguntas. ¿Por qué es necesario medir? ¿Qué medir? ¿Y cómo medir? ¿Por qué es necesario medir? Necesitamos desde el punto de vista privado, desde el punto de vista estatal, si somos gobierno, si somos una empresa, tener información acerca del funcionamiento de nuestro sector. ¿Qué cantidad de turistas vinieron? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos días se quedan? ¿Cuánto piensan gastar? ¿Cuánto dinero mueve el turismo en una economía, en un destino? Si es una actividad que ha crecido a lo largo de los años, si se mantiene constante. Un montón de estas variables nosotros necesitamos conocer para tomar decisiones, ya sea como empresario, por ejemplo, para saber si es rentable o no invertir en un destino turístico, si somos el sector público para saber si el presupuesto que estamos destinando es poco, es mucho en relación a la cantidad de servicios que hay que proveer a esta población flotante, a los turistas que nos visitan. Una vez que tenemos bien en claro por qué es necesario medir, seguramente ustedes pensarán en muchas respuestas más para esta pregunta. La otra que nos tenemos que hacer es ¿qué medir? ¿Qué quiero saber puntualmente? Una vez que definí qué quiero medir, empiezo a dar respuestas en cómo medir la magnitud del sector turístico en la economía. Veamos ahora qué medir. Nosotros, por ejemplo, podríamos querer medir qué pasa con el gasto de los turistas extranjeros. ¿Cuántos argentinos visitan otros países? ¿Cuántos días permanecen en ese destino? ¿Cuánto gastan? ¿Cuál es el gasto total? ¿Cuál es la cantidad de dólares que dejan los argentinos en el exterior? Y también podríamos pensar y querer saber cuánto dejan los turistas de otros países que nos visitan. ¿Cuántos días se quedan nuevamente? ¿Cuánto dinero gastan por día? ¿Y cuánto dinero gastan en total? Y ahí podríamos saber, por ejemplo, algo que se denomina la demanda turística internacional, el flujo de personas y de dinero entre distintos países. Otra cuestión que nos interesaría medir es cuánto gastan los turistas en el destino. Por ejemplo, si estamos en la provincia de Mendoza, a mí me interesaría conocer cuánto gastan los extranjeros que nos visitan, cuánto gastan los argentinos que hacen turismo dentro de la provincia. Y ahí, por ejemplo, más allá de cuánto gastan, me interesa saber de qué parte de la Argentina vienen, de qué parte del resto del mundo vienen, si son chilenos, si son estadounidenses, si son brasileros, cuántos días permanecen en el destino, cuánto gastan por día, qué tipo de actividades realizan. El gasto de los turistas extranjeros y el gasto de los turistas en el destino, yo lo que estoy analizando es la demanda turística que tiene un país, una provincia o en términos generales un destino turístico. Lo otro que me puede interesar conocer es cuánto aporta el turismo, cuánto se explica por el turismo en la producción de bienes y servicios. Entonces podemos querer conocer cuál es la participación que tiene el sector en la producción de bienes y servicios de un determinado territorio. Y ahí entra el concepto, como decíamos, de Producto Bruto Interno. ¿Cuánto de los bienes y servicios que se producen están destinados para satisfacer necesidades de los turistas? Y este es un concepto visto del lado de la oferta. Si queremos medir un poquito más y que sea más sofisticado todavía, lo que querríamos saber es cuál es el impacto del gasto de los turistas en la economía del destino. Y ahí ya no solamente vamos a tener información acerca de la demanda turística, sino la cantidad de bienes y servicios que se producen para satisfacer la necesidad de los turistas de manera directa y de manera indirecta. Por ejemplo, podríamos querer conocer cuánto de la construcción que se genera en un país está explicada por la existencia de turistas o no. Si vienen turistas, se realiza esta construcción. Si no vienen turistas, esta construcción no se realiza. Entonces, esa construcción, ese gasto, esa inversión, va a estar explicada por la existencia de turistas y debería ser asignada al impacto que genera el turismo en un territorio. Una vez que tenemos claro qué queremos medir, ahí empezamos a analizar las diferentes herramientas que existen para medir la magnitud del turismo en la economía, que son las que vamos a ver a continuación. Si queremos medir el comportamiento del turismo internacional, el gasto de los turistas extranjeros, por ejemplo, en la Argentina, o de los argentinos fuera del país,
utilizamos algo que hemos denominado el método de la balanza de pagos. Empecemos primero por definir qué es la balanza de pagos. La balanza de pagos registra las transacciones realizadas entre residentes de diferentes países. ¿Qué tipo de transacciones? Transacciones están vinculadas con bienes, con servicios reales y con servicios financieros. El turismo es un servicio real. La balanza de pagos tiene varias cuentas. Una de ellas es la cuenta corriente, que se divide en dos grandes rubros, que tiene en cuenta bienes y servicios. En la parte de servicios, como habíamos dicho, está el turismo y ella incluye los viajes, los pasajes aéreos, los marítimos y terrestres de residentes y no residentes. Entonces, la balanza de pagos lo que va a medir es las transacciones entre argentinos y el resto del mundo, y ahí, como el nombre lo denomina, es una balanza a ver si tenemos un superávit, un déficit o un equilibrio entre lo que gastan los argentinos al exterior y lo que gastan los extranjeros dentro de nuestro país. A nosotros, como estamos en turismo, lo que nos interesa conocer es la cuenta viajes. La cuenta viajes lo que me va a decir es cuánto gastan los extranjeros dentro de nuestro territorio y cuánto gastan los argentinos fuera de nuestro país. ¿Cómo sabemos la cantidad que gastan? ¿Cómo sabemos quiénes son turistas? Todas las personas que ingresan a nuestro país son turistas. ¿Todos los argentinos que viajan fuera de nuestro territorio van a realizar turismo? Bueno, ahí lo que tenemos es dos cuestiones muy importantes. Tenemos una que cuenta la cantidad de personas que se mueven entre países. En nuestro territorio, en la Argentina, el organismo encargado es Migraciones. Migraciones lo que va a hacer, como les decía, es contar la cantidad de argentinos que viajan al exterior y la cantidad de extranjeros que nos visitan. Pero como sabemos que una persona se traslada de un país a otro, eso no necesariamente lo hace un turista internacional, sino que lo tenemos que caracterizar. Entonces, una vez que sabemos la cantidad de personas que se trasladan de un lado hacia otro, adentro y afuera del territorio, lo que vamos a hacer es caracterizarlo. Se caracteriza, en el caso de la Argentina, con una encuesta que es la encuesta de turismo internacional, la ETI. A través de esa encuesta, como les decía, lo que hacemos es, se le hacen preguntas, algunas directas, algunas indirectas, para poder saber si esa persona cumple los requisitos de ser un turista. Una vez que ya sabemos que son turistas, empezamos a conocer cuál es la procedencia, de dónde vienen, cuál es su lugar de residencia y también empezamos a saber la cantidad de días que permanecen en el destino y cuánto piensan gastar. Y ahí lo que vamos a obtener en definitiva es el ingreso total que obtenemos los argentinos por el turismo internacional y los egresos que generan los argentinos, lo que gastan los argentinos en el exterior. Este método, como dijimos anteriormente, el método de la balanza de pagos, lo que hace es mide la demanda internacional turística. Veamos un ejemplo de la Argentina en el cual analizamos esta cuenta viajes que tiene en cuenta, valga la redundancia, que analiza el gasto de los turistas argentinos al exterior y de los extranjeros en nuestro país. En este ejemplo que les he puesto, que es de la República Argentina, que tiene datos desde el 2015 hasta el 2019 inclusive, ahí lo que tenemos en las columnas naranjas es lo que los argentinos han recibido de dinero proveniente del exterior relacionado con los viajes que realizan los turistas extranjeros dentro de nuestro país. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el año 2015, casi 5.000 millones, en el 16 también muy cercano a los 5.000 millones, 2017 subió un poco más, 5.370 millones, 2018 5.500 millones y el último año que tenemos 5.240 millones. Eso es lo que recibió Argentina de los turistas extranjeros. El dinero que recibió en dólar estadounidense de los turistas extranjeros. Y por otro lado lo que tenemos es cuánto gastan los argentinos en el exterior en turismo. Y ahí tenemos 2015 casi 7.000 millones, 2016 casi 10.000 millones, 2017 11.300 millones, 2018 10.700 millones y 2019 casi 8.000 millones. Es la columna azul. La columna en rojo, que ven que es siempre negativa, lo que está mostrando es la diferencia entre lo que exportamos en el servicio turístico y lo que importamos. En nuestro caso,
esta balanza es deficitaria y mostró, por ejemplo, en el año 2017 un déficit de 6.000 millones de dólares. ¿Cómo se lee esto? Que los argentinos gastaron en el exterior 11.000 millones de dólares, ¿sí? Una importación en turismo de 11.000 millones de dólares, y los extranjeros gastaron en la Argentina 5.300 millones, una exportación de servicios. La diferencia entre importaciones y exportaciones lo que nos marca es ese déficit de 6.000 millones de dólares. Entonces, este primer método para lo que nos sirve es para medir el comportamiento de los turistas internacionales entre Argentina y el resto del mundo. No solamente cuánto gastan los argentinos en el exterior, sino cuánto gastan los extranjeros dentro de nuestro país. Y también sirve para contar la cantidad de turistas que visitaron la Argentina, que provienen de otros países, y la cantidad de argentinos que hicieron viajes hacia el exterior. Otro método que mide la demanda turística de un destino, pero que es más amplio que el método de la balanza de pagos, es el que se denomina método del ingreso total directo o método del gasto total directo. Esta herramienta lo que hace es, ya no mide solamente cuánto gastaron los extranjeros dentro de un territorio, sino que también tiene en cuenta cuánto gastaron los argentinos, por ejemplo, dentro del mismo país. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Mendoza, nuestro destino lo que mide es cuántos extranjeros nos visitaron y cuántos argentinos realizaron turismo dentro de la provincia. Y ahí tiene información acerca de cuánto gastaron, cuántos días permanecieron y en definitiva cuál fue el gasto total que realizaron los turistas extranjeros y nacionales dentro de la provincia, o dicho de otra manera, viéndolo desde la provincia, cuál fue el ingreso total directo que recibimos por turismo. Este método es más inclusivo que el método de la balanza de pagos porque ya tiene en cuenta el gasto de los turistas argentinos dentro de nuestro mismo país. Este método es un poco más complejo de obtenerlo y hay diferentes maneras de obtener la información. Según la provincia, según el país, tienen diferentes herramientas para medir la cantidad de turistas y una vez que utilizan diversas herramientas para medir la cantidad de turistas, lo que hacen es lo caracterizan a través de encuestas que lo que generalmente consultan es la cantidad de días que van a permanecer en el destino, cuál fue el gasto por día y también cuál es la residencia de esos visitantes que tiene la provincia, en este caso de Mendoza. ¿Cómo se calcula el gasto total directo? Muy sencillo, una vez que obtuvimos los datos anteriores, que son muy complejos y muy costosos de obtener. El gasto total de los turistas va a ser igual a la cantidad de turistas por el gasto promedio diario, o sea, cuánto gastaron por día en el destino, y por la cantidad de días que permanecieron en el mismo. Y ahí ya podemos saber cuánto dinero le ingresó a la provincia, por ejemplo, a la provincia de Mendoza, en concepto de turismo en un año determinado, en un mes determinado. Como les decía, nuestra provincia, Mendoza, lo mide. No siempre lo informa, pero el último que figura, informado a través del Anuario Estadístico de Turismo, generado por el Observatorio para el Turismo Sostenible de la provincia de Mendoza, lo que nos dice, como ejemplo, es el gasto total directo en pesos argentinos a valores corrientes en el año 2014 fue de 11.305 millones. O sea, los argentinos y los extranjeros gastaron en la provincia en el año 2014 11.300 millones de pesos argentinos. Si eso lo comparamos con el año 2013, el incremento interanual fue del 55% y si lo comparamos con el año 2012, del 66%. Además, el gasto total directo tiene la posibilidad de diferenciar y decir que según el lugar de residencia de los visitantes se observa que los turistas argentinos gastaron en la provincia 7.400 millones de pesos, los chilenos 1.475 millones y los extranjeros provenientes del resto del mundo, o sea, los extranjeros no chilenos, gastaron casi 2.400 millones de pesos. Como les decía, el método del ingreso total directo o del gasto
o el gasto total directo es más amplio que el método de la balanza de pagos. Generalmente lo usan destinos turísticos como por ejemplo, les decía, la provincia de Mendoza, lo utilizan otras provincias también dentro de nuestro país y también lo suele informar en su caso el Ministerio de Turismo de la Nación o el Ministerio de Turismo y Deportes, según la figura, el nombre que tenga el Organismo Nacional de Turismo, suele también informar cuál ha sido el movimiento que ha generado el turismo dentro del país. Como les decía, este método es mucho más complejo obtenerlo que el método de la balanza de pagos. Y una de las grandes complejidades que tiene es cómo hago para contar la cantidad de turistas. Y una vez que ya sé cuál es la cantidad de turistas, ¿cómo hago para caracterizarlos en relación al lugar de residencia, al gasto que realizan por día y a la cantidad de pernoctes que van a realizar en ese destino determinado? Otro método que existe para medir lo que genera el turismo en una economía es uno que se denomina la participación del turismo en el Producto Bruto Interno. Este lo que hace ya no está midiendo la demanda, sino que lo que está viendo es la oferta de bienes y servicios. En este caso lo que hace es, que lo hace la provincia de Mendoza y también lo hace a nivel país, es el cálculo del Producto Bruto. En el cálculo del Producto Bruto ustedes recordarán que lo que se hace es contabilizar la producción y prestación de bienes y servicios obtenidos por un sistema económico valuado a precio de mercado durante un periodo de tiempo determinado. En este caso, nosotros lo que hacemos es una parte de ese Producto Bruto va a estar relacionado a un sector específico. Ese sector se denomina, el Producto Bruto de la Argentina, se denomina comercio, restaurantes y hoteles. Comercio, restaurantes y hoteles es la producción de bienes y servicios que están destinados al comercio, que puede ser demandado por turistas extranjeros y nacionales, restaurante, turistas extranjeros y nacionales, y también residentes. El comercio y los restaurantes pueden ser consumidos por residentes locales. Y los hoteles, que generalmente, como sabemos, no son consumidos por residentes locales. Entonces, este método lo que hace es, me dice cuántos bienes y servicios se producen con destino al turismo, pero no me dice quién es el que los consume. No me dice de dónde son los turistas que consumen la hotelería, no me dice cuánto del sector de restaurantes está consumido por los locales o por los turistas internacionales o turistas nacionales o por los residentes. Entonces acá no puedo tener información acerca de qué sucedería con la producción de bienes y servicios si dejaran de venir turistas, por ejemplo, o se aumenta la cantidad de turistas. Este método tiene limitaciones en cuanto a eso. Veamos, por ejemplo, cuánto es en la provincia de Mendoza el año 2019. El Producto Bruto de la provincia de Mendoza se divide en 9 sectores. Por ejemplo, el 1 es el agropecuario, explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, construcción, establecimientos financieros, y el que nos interesa a nosotros en particular es comercio, restaurantes y hoteles. Ese tiene una participación del 21%. O sea, de los bienes y servicios que se producen en la provincia de Mendoza, el 21% están relacionados con los comercios, con los restaurantes y hoteles. Una pregunta que uno se podría hacer es, ¿cuánto de lo que se construye está relacionado con el turismo? ¿Cuánto de lo que está relacionado a establecimientos financieros se produce para prestar servicios a los turistas? Con este método no lo podemos saber. Entonces, este método tiene como algo positivo que hace muchos años se está midiendo, que tiene una continuidad en el tiempo, que es comparable interanualmente, pero como les decía, no tiene en cuenta qué otros sectores de la economía moviliza el turismo. No me dice qué cantidad, por ejemplo, de empleo genera el turismo. El método que sí me lo dice y que es más complejo de obtener es el que se denomina cuenta satélite de turismo. Y ahí ya lo que voy a empezar a medir es el impacto que tiene el gasto de los turistas en la economía de un destino.
Este método, como les decía, es más complejo que todos los anteriores, incorpora los anteriores y es un método que está medido desde la demanda turística y también la oferta turística. Y ya me dice cuánto de la producción de bienes y servicios de un país están destinados a satisfacer necesidades de los turistas. Dicho de otra manera, la pregunta que se podría hacer es, por ejemplo, ¿cuántos servicios financieros existen, se prestaron porque hay turismo? Pensemos en la provincia de Mendoza, en un destino turístico. Hay un cajero automático en algún lugar de la provincia. ¿Qué pasaría si no hubiera turistas con ese cajero automático? ¿Existiría? Si la respuesta es que no, entonces debemos atribuirle esa prestación de servicio al turismo. ¿Qué pasaría si no habría turismo, por ejemplo, en Potrerillos? ¿Se construirían cabañas todos los años? Si la respuesta es no, entonces la construcción de cabañas debería ser atribuido a turismo. Dicho en términos generales, la construcción. Parte de los empleos que genera la construcción deberían ser atribuibles al turismo. Y esto es lo que hace la cuenta satélite. Algunas cuestiones que nos va a responder la cuenta satélite es: calcula el empleo directo e indirecto que genera el turismo. También, por ejemplo, la recaudación que genera el turismo, la recaudación impositiva, la inversión, el consumo, etcétera, que están explicados por esto que les digo, el turismo. Y la pregunta que uno debería hacerse, soy reiterativo, es: ¿qué pasaría con la producción de estos bienes y servicios si no hubieran turistas? Y si la respuesta es disminuiría, entonces esa parte que disminuye debe ser atribuida al sector. ¿Para qué me sirve esta cuenta satélite? Principalmente para dimensionar el tamaño que tiene el turismo, cómo impacta en diferentes partes de la economía, desde el lado de la oferta, porque desde el lado de la demanda tenemos bastante conocimiento, pero del lado de la oferta no. Y esto también me sirve para comparar la importancia que tiene el turismo con otros sectores dentro de un país o dentro de un destino turístico y también para hacerlo comparable con otros países. Como les decía, Argentina no tiene cuenta satélite. Hay países que sí la tienen y que la llevan hace bastantes años y que ustedes van a poder buscar en internet el ejemplo, que es la cuenta satélite de España. Entonces, lo que vimos hasta ahora son cuatro métodos. Nos hicimos preguntas: ¿qué medir? ¿Cómo medir? ¿Y para qué medir? El para qué suele ser una respuesta bastante intuitiva. El qué medir, si yo tengo claro qué quiero medir, ¿sí? ¿Para qué quiero medir esto? ¿Qué quiero medir? Ahí ya me va a salir la respuesta de qué método tengo que utilizar. Estos métodos, como habíamos hablado hasta ahora, tienen diferentes objetivos y tienen diferentes costos para obtenerlos. ¿Por qué tienen diferentes costos? Porque acá lo dificultoso es la obtención de los datos. La manera tradicional que se tiene es la obtención de datos a través de encuestas, como por ejemplo les nombré la encuesta de turismo internacional, la encuesta de caracterización del turista que visita la ciudad de Mendoza, registros administrativos, migraciones, u otros que pueden ser en bases censales. Existen varios, focus group. Todos estos son métodos que se denominan tradicionales, que se vienen realizando hace muchos años, pero hay otros que son más novedosos, que brindan información online, prácticamente inmediata, que es lo relacionado a la Big Data y la inteligencia artificial. Estos datos todavía son más difíciles de acceder. ¿Por qué? Porque suelen no estar disponibles. Pero les doy un ejemplo. La Big Data me puede brindar información acerca de, la mayoría tiene celulares. Cada vez que yo me muevo con mi celular, me pueden registrar y saben si yo me moví 100 kilómetros, 1000 kilómetros, 3000 kilómetros. Por ejemplo, si yo tengo mi celular y visito Potrerillos, estoy en la ciudad de Mendoza y visito Potrerillos, ¿sí? Con la Big Data pueden saber la cantidad de tiempo que yo estuve en Potrerillos.
con la Big Data pueden tener información acerca de si yo gasté o no con mi tarjeta de crédito en Potrerillos. Pueden saber, con la Big Data se puede obtener información acerca de la cantidad de pasajes que se han reservado para el próximo fin de semana largo, que se han reservado con una tarjeta de crédito, que se han reservado con tarjetas de débito. Pueden saber, por ejemplo, la cantidad de autos que ingresaron a un destino. En el caso de nuestra provincia, nosotros tenemos lectores de patente. Inmediatamente pueden saber la cantidad de autos que pasaron desde la ciudad de Mendoza al dique Potrerillos a través de Cacheuta, y pueden saber a través de la patente el lugar de donde proviene ese auto, a dónde está sentado. Ya van a observar ustedes a través de un par de videos explicativos cómo la Big Data es la gran generación de datos por la existencia de teléfonos generalmente conectados a Internet. Y además de eso, el otro concepto importante es la inteligencia artificial, es cómo leo esos datos para generar información que me permitan rápidamente tomar decisiones. Y decisiones con datos, como les decía, que se generan de manera online, inmediata. Si yo tuviera información, por ejemplo, soy el gobierno, si yo tuviera información de cuántos pasajes se han vendido para el próximo fin de semana largo, o cuántos autos se están trasladando en el país, yo podría saber, por ejemplo, la cantidad de informadores turísticos que tendría que tener para satisfacer esa demanda. O si yo fuera un restaurante, ¿sí? Y yo tengo que saber si contrato o no personal eventual, si yo tuviera la información cuánta gente anda por la zona, supongamos que tengo un restaurante en Potrerillos, y yo sé de manera online cuánta gente se está trasladando hacia la zona, yo podría tomar decisiones, por ejemplo, si compro más o menos carne para armar empanadas para ofrecer ese fin de semana. Como les decía, este método es muy novedoso, utilizado por algunos países. Yo les he dejado el ejemplo de Ecuador, que utiliza la Big Data. También les dejo el ejemplo de una empresa que comercializa datos y te ofrece el servicio de Big Data para empresas turísticas, y cómo nuestra extracción de información va a través de este método de obtención de datos no tradicional. Para concluir entonces, hemos visto entonces 3 preguntas claves que nos tenemos que hacer. ¿Para qué medir? ¿Qué quiero medir? Y una vez que sé para qué y qué quiero medir, la otra pregunta que me tengo que hacer es cómo medirlo. Vimos 4 diferentes métodos, 2 que están estrictamente relacionados con la demanda, uno la demanda de turismo internacional y otra la demanda de turismo internacional y nacional. El método de la balanza de pagos solamente me sirve para medir el comportamiento del turismo internacional. El método del gasto total lo que me sirve es para saber cuánto gastan los extranjeros y los nacionales en un determinado destino turístico. Cuántos son, cuántos días permanecen, qué características particulares tienen, de qué lugares provienen. El método del gasto total directo. Si quiero conocer cuestiones relacionadas con la oferta, cuántos bienes y servicios se producen para satisfacer necesidades de los turistas, tengo 2 métodos. Uno que es tradicional y que lo viene realizando Argentina hace muchos años, que es la participación sectorial en el Producto Bruto. Este me da una información que sirve para tener un pantallazo inicial de cuánto impacta el turismo en la producción de bienes y servicios. Pero, como les digo, es un pantallazo inicial. No tiene la sofisticación necesaria como para brindarme información acerca de, por ejemplo, cuánto genera el turismo del movimiento vinculado al sector agropecuario en un país. ¿Sí? Esa información no me la da. En cambio, el otro método, el de la cuenta satélite, que nuestro país, Argentina, no lo posee, ahí me va a dar información de cuánto del movimiento productivo de un país está estrictamente relacionado con el turismo. Y ahí me va a decir,
Por ejemplo, si vienen muchos turistas, consumen en restaurante y los restaurantes van y compran verdura, esa verdura se va a tener que producir en el país. Si no viniera un turista a los restaurantes, el restaurante no demandaría verduras, entonces una parte de la producción agropecuaria no existiría. Entonces, esa parte que no existiría sin turistas tiene que ser asignado y explicado por la existencia de ellos. Eso, como le decía, lo mide la cuenta satélite de un país, que mide no solamente cuestiones de oferta, sino también cuestiones de demanda, e incluye a todos los métodos anteriores. Y por último, lo que vimos brevemente y que ustedes van a poder analizar en los videos que les he dejado para la clase, está relacionado a los métodos tradicionales, que uno los puede conocer, encuestas, migraciones, registros administrativos, etcétera, y métodos no tradicionales y novedosos, que es hacia donde va la industria del turismo, el sector nuestro, que es la Big Data y la inteligencia artificial. Bueno, con esto, con este pantallazo de los diferentes métodos, terminamos este video. Nos vemos la semana que viene. Espero que sigan muy bien.